Los saludo nuevamente. Como ya me presentó Giovanni, mi nombre es Lina Escobar de Linae Life Coach y también pertenezco a la comunidad Renacer, que es una comunidad hermosa en la que estamos como con la intención de llegar a muchas personas con toda esta información que nos permite de alguna manera despertar nuestra conciencia aún más, elevar nuestro nivel de conciencia con toda esta información que hemos recibido hoy y con la que vamos a seguir recibiendo a lo largo de estos días. También les estaremos informando sobre cómo pertenecer a esta comunidad Renacer y cómo ir recibiendo todo este material gratuito que vamos a ir publicando nosotras, nuestro equipo de Renacer y coaches que en algún momento se nos vayan uniendo. También agradezco mucho el esfuerzo de todo el grupo, de todo el equipo de trabajo de Renacer, a Giovanni Junco, a Paula Escobar, a Natalia, a Lucía y a mí. Me agradezco también porque realmente ha sido un esfuerzo grande, ha sido un aprendizaje gigantesco programar este seminario y hoy se lo agradezco a la vida y al universo y también agradezco que tengamos esta oportunidad de llegar a tantos corazones con una información realmente sanadora y poderosa. Entonces, el tema que me corresponde a mí es para cerrar con broche de oro esta mañana hermosa, es el tema de la biodescodificación de la enfermedad. Ya hemos hablado ya hemos conectado nuestra mente con nuestro cuerpo, con la información que hemos recibido de Natalia y de Lucía, y de alguna manera ellas también han dado puntaditas en todo lo que tiene que ver con la emoción y las enfermedades físicas. Pero mi tema está enfocado precisamente en enfermedades y síntomas y en cómo empezar a identificar aquellas emociones que terminan afectando la salud física y de alguna manera convierten el cuerpo físico en un mensajero que nos está contando que tal vez hay algo que emocionalmente no hemos gestionado. Y para poder entender bien este tema, primero les tengo que entregar una idea, y es que primero, sanarnos es un arte, y es un arte que quiénes somos, que era una de los tipsitos que nos entregaba Natalia. ¿Quiénes somos todos los días? Preguntarnos qué estamos pensando y qué estamos poniendo en nuestro cuerpo como en la alimentación, pero también identificar si eso que estamos poniéndole a nuestro cuerpo es de alta frecuencia o de baja frecuencia. En la medida en que podamos ser conscientes de qué frecuencia tiene lo que ponemos en nuestro cuerpo, lo que ponemos en nuestra mente y lo que ponemos en nuestro corazón, pues entonces vamos a estar identificando qué puede estar afectando nuestro cuerpo físico y de esa manera vamos a poder sanarlo. Entonces, vamos a comenzar por la idea fundamental de este taller y es la enfermedad es el esfuerzo que la naturaleza hace por curar al hombre. ¿Esto qué quiere decir? Es totalmente revolucionario, porque normalmente lo que pensamos es que la enfermedad es algo que tal vez viene en contra mía, que viene a hacerme daño, que viene a perjudicarme o que viene a dañarme mi bienestar y de alguna manera no me permite vivir mi vida como yo la quisiera vivir. Pero realmente la enfermedad tiene otro sentido totalmente diferente y es la propuesta que yo les hago, aunque como siempre les digo, no me crean, porque esta es mi verdad, pero no es la verdad de nadie más. Yo solo les comparto mi experiencia. Pues ya viene una idea nueva que es mi propuesta y es la idea de pensar que tal vez la enfermedad no viene a hacerme daño, que tal vez la enfermedad es una amiga, que el síntoma es un amigo, que viene a mostrarme que detrás de ese dolor, detrás de esa tensión muscular, detrás de ese problema en la sangre, detrás de ese cáncer, detrás de esa herida física, hay una emoción que no he gestionado y que tal vez lleva mucho tiempo sin gestionar y que la única manera en la que yo me voy a poner juicioso a gestionar esta situación es cuando yo vea en mi cuerpo una señal, porque obviamente es la única manera en la que yo empiezo a ponerme atención a veces, ¿no? Cuando soy muy inconsciente, la única manera en la que puedo ponerme atención es con un tumor, con una bolita, con una inflamación, con una alergia, con la caída del cabello, con un sobrepeso, con obesidad, con migrañas, con cualquier tipo de síntoma que llegue a mí.
Entonces, esa sería la segunda idea que les quiero compartir. Y es que el cuerpo es un mensajero y a través de él me llegan en mensajes emocionales, mensajes de sanación. Y pues desde mi punto de vista y desde el coaching que yo realizo, todo lo que nos pasa en nuestro entorno nos está pidiendo sanación, es una oportunidad de sanación. Por lo tanto, hasta el síntoma me está pidiendo que me sane interiormente. Y puede que cuando yo realice esa sanación interna, mi cuerpo me siga. Puede, y digo puede porque puede que no. Pero lo importante es que yo hice mi gestión sanadora interior, hice mi gestión espiritual, porque realmente yo soy espíritu en un cuerpo físico y no soy un cuerpo en una experiencia espiritual. Realmente lo que estoy haciendo es que este cuerpo me sirve de instrumento, de mecanismo a través del cual yo vivo una experiencia física, pero yo soy más que este cuerpo. Soy mucho más. Soy mente, soy emociones, soy alma y como tal debo cuidar todas estas dimensiones. Si yo dejo una a un lado y las otras las cuido, me enfoco en otras, pero dejo de lado la parte espiritual, la parte de pensamiento, la parte emocional, pues entonces estoy descuidando uno de los cuartos de esa casa que es mi cuerpo. Y de alguna manera esa partecita que no esté cuidando en algún momento va a colapsar y va a llamar mi atención. Y una forma de llamar mi atención es un síntoma o una enfermedad. Entonces, bueno, por ahí les recomiendo mucho un artículo que se encuentra fácilmente en internet que se llama Yo soy tu síntoma, para quienes quieran entender un poquito mejor de qué les estoy hablando. Y pues estaré también atenta a responder sus preguntas que vayan teniendo con el pasar de mi conferencia. Entonces, idea número uno, la enfermedad es el esfuerzo que la naturaleza hace por curar al hombre. Y número dos, la enfermedad no es una enemiga, la enfermedad es una amiga que viene a ayudarme a sanar, que viene a darme la oportunidad de que yo gestione espiritualmente aquello que no he podido gestionar. Y entonces les decía que para poder entender esas dimensiones que somos y poder trabajar desde allí, lo que vemos a simple vista en el cuerpo, tenemos que saber quiénes somos y de qué estamos hechos. Y yo tengo varias ideas que les quiero compartir. La primera es, y básica y es también revolucionaria, es la conciencia de unidad, y es que todos somos uno, y que somos uno con todo lo que nos rodea. Entonces nada externo a nosotros es ajeno a nosotros, todo nos afecta de alguna manera y nos afecta para bien y para mal, en alta frecuencia o en baja frecuencia. Cuando eso nos afecta en baja frecuencia, estamos más condicionados a enfermarnos, porque la enfermedad o el síntoma es como una experiencia de baja vibración. Entonces, está atrayendo a mi vida enfermedad cuando yo tengo pensamientos y emociones de baja frecuencia, porque la vibración es la que atrae lo que tú tienes en tu vida, lo que vives, tu realidad. Y tú en lo que vibras atraes. Entonces, si tú estás vibrando en frecuencia baja, pues vas a atraer situaciones de baja frecuencia, ejemplo, la enfermedad. Entonces les comparto quiénes somos. Desde mi punto de vista somos corazón, mente, espíritu, cuerpo, alma dentro de un cuerpo. Somos amor y perfección absoluta. Y normalmente estamos buscando la perfección en ponernos, quitarnos, en bajar, subir de peso, en no estar enfermos o sí, en que no me dé acné. Estamos buscando siempre la perfección en la parte externa. Y cuando nosotros tendemos a ponerle tanta atención al cuerpo, estamos también condicionándonos un poco más a que los mensajes que el universo me manda, me los mande a través de mi cuerpo. Por eso hay personas que se enferman más que otras, diciéndolo de una manera más clara. Aquellas personas que más enfoquen su atención en el cuerpo físico son las personas que tienden más a enfermarse o a tener síntomas más claros que van a convertirse en los mensajeros a los que vas a atender, porque es donde pones tu atención. En donde pongo mi atención es a donde van a llegar los mensajes que la vida quiere que yo vea. Siguiente es que vinimos a esta vida a recordar porque todo lo que necesitamos saber está dentro de nosotros. Entonces realmente no vinimos a aprender a esta vida, sino que vinimos a recordar lo que ya sabemos, porque en nuestro interior está todo el universo y toda la sabiduría de todo lo que necesitamos saber
para vivir esta vida lo mejor posible. Y entonces ahí lo que adjuntaría yo sería una frase que me encanta y que es con la que empiezo esta presentación que van a recibir cuando tengan sus memorias, y es que tú te puedes sanar a ti mismo, tú puedes sanarte a ti mismo con la información que tienes en tu interior. Solo falta que le pongas atención, solo falta que busques las respuestas donde están, allá adentro. Es en el único lugar donde realmente vas a encontrar lo que buscas. Y es ahí también donde encontramos la sanación. Cuando yo hago una acción de conciencia, cuando ya tengo un nivel de conciencia elevado que me permite observarme, identificarme claramente, saber cuando estoy en baja frecuencia y de alguna manera transformar esa frecuencia en una diferente, estoy tendiendo a ser una persona más saludable físicamente hablando, porque ya el cuerpo no me va a servir de mensajero porque mis emociones están gestionadas. Somos conciencia e inconsciencia. Y también hay que aclarar que como hablo tanto del nivel de conciencia, es importante que sepan que cada vez está elevándose más nuestro nivel de conciencia, pero que es muy bajito, que realmente tenemos en cifras promedios, porque unas personas dicen una cosa y otras otra, se dice que somos un 20% de conciencia y el resto de inconsciencia, es decir, que el 80% de las cosas que hacemos en nuestro día a día y en nuestra vida son inconscientes. Solamente un 20% y eso que yo diría que es menos. Pero realmente estamos muy inconscientes y muy zombies. Y es ahí cuando de alguna manera le pedimos inconscientemente a nuestro cuerpo que nos mande mensajes para poder nosotros volvernos más conscientes y sanarnos de adentro hacia afuera. Entonces, concluyo esta parte diciendo que a mayor nivel de conciencia, mayor salud tendrás, porque entre más atención pongas a tus emociones, más atención estarás poniendo a tu interior, a la información que llega para sanarte, y por lo tanto el cuerpo ya no tendrá que ser tu mensajero emocional. También somos luz y sombra. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos una parte que dejamos ver, que todo el mundo conoce, que todo el mundo de alguna manera identifica conmigo, pero que tenemos una parte que nadie conoce, que no dejamos ver frecuentemente. De hecho, pueden haber partes que ni siquiera yo mismo conozco de mi ser y no, ni siquiera me doy cuenta que están allí. Y normalmente en la sombra es donde está nuestra mayor potencialidad. Entonces, es necesario conciliar con nuestra sombra, empezar a conocerla, empezar a entenderla. De alguna manera, es un trabajo que emprendemos todos los buscadores y los que estamos en este proceso de sanación espiritual. Es uno de los pasos que damos y es empezar a conocer nuestra sombra, darle cabida en nuestra vida, integrarla con nosotros. Y en la medida en que uno integre esa sombra, en esa medida uno es más saludable físicamente, porque muchas de las emociones que están encapsuladas tienen que ver con esa sombra que no dejamos salir a la luz. Entonces les pongo un ejemplo de sombra. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre cuento este ejemplo. Cuando yo no había empezado con mis procesos de coaching, de auto-coaching, yo pensaba que hablar mucho era negativo, porque me lo hicieron creer algunas personas que me dijeron que hablaba mucho y que era muy negativo hablar tanto. Me lo hicieron creer y yo lo pensé así, yo me lo creí y lo guardé en la sombra. Es decir, yo guardé mis habilidades de comunicación, las guardé por mucho tiempo y eso me deprimió muchísimo. Me generó una depresión clínica que digamos que ya para ir entrando en materia con respecto a los síntomas y a las enfermedades, la depresión clínica tiene un conflicto base de no poder ser yo, de no poder ser quien yo soy, de no permitirme ser quien soy y de no poder poner en práctica los dones con los que vine a esta vida. Entonces, claro, como yo vine a esta vida con el don del habla, pero lo escondí porque me hicieron creer que era malo, guardé en la sombra mi don de hablar. Me deprimí, duré año y medio deprimida porque no podía ser yo y de alguna manera inconsciente entendí que ese era mi para qué. Hoy en día, de alguna manera, mi potencialidad plena es hablar. Cuando saqué de la sombra esa capacidad y la puse al servicio de los demás. Es decir, que ya no está en la sombra, ya le puse luz. Al ponerle luz,
me sano yo. Ya mi ser no me tiene que decir, oiga, usted tiene esto guardado allá en la sombra y esto que tiene allá guardado es su mayor potencialidad y hasta que no la ponga al servicio de los demás, usted no es quien es, quien vino a ser y eso le hace daño. Entonces, una forma en la que mi ser me lo va a decir es una depresión. ¿Sí? Entonces ya de pronto irán dándose cuenta si de pronto alguna de las personas que nos está viendo hoy ha vivido o la está viviendo una depresión o tiene personas cercanas que puedan estar pasando por una situación como esta. Entonces, conclusión de esta parte, necesario, importante identificar cuál es nuestra sombra y qué nos está impidiendo ser. Y eso que nos impide ser, cómo está afectando mi cuerpo físico y cómo está afectando mi emocionalidad y que puede estar generando una enfermedad que supuestamente es psiquiátrica, pero que yo digo supuestamente es porque esas son creencias, ¿no? Y como creencias nos hacen creer que realmente son cosas que no tienen cura, que hay que tratar con medicamentos, que la única solución es esa. Yo siempre les digo, esta es otra alternativa y es para combinar, para mezclar, para integrar, no para sacar una y meter otra. No, la biodescodificación o la autosanación es una herramienta que se debe combinar con el tratamiento médico, con una alimentación consciente y con un tratamiento psicológico si es necesario. Listo, entonces sigamos. También somos energía. Y como energía, pues entonces estamos con baja energía o con alta energía. Esta energía que nos puede hacer sentir enfermos. Por ejemplo, una gripa es una enfermedad, y siempre lo digo entre comillas porque no quiero que cuando use la palabra enfermedad se interprete como lo que todos creemos que es una enfermedad y es que es algo en contra nuestro. Pero sí, para que ya me lo vayan entendiendo, cuando digo enfermedad, entre comillas, es la amiga de la que hablo, ¿no? Pero cuando tengo baja energía, cuando estoy muy cansado, cuando he dado mi 100% en la semana o llevo un mes sin descansar y he hecho mil cosas y no me he dado el tiempo para descansar, posiblemente me dé una gripa. Y esa gripa que me duele todo el cuerpo, que me tira a la cama, es un mensaje clarísimo de que necesito descansar y que no lo he hecho realmente a conciencia. Entonces, una gripa, un resfriado, un dolor en el cuerpo que tú sientes que no te aguantas de pie, te está pidiendo descanso. Entonces, yo podría perfectamente agradecer esa gripa porque de alguna forma me está permitiendo tirarme a la cama un día, cuidarme, abrazarme, cobijarme, tomarme algo caliente y darme mucho amor. Y entonces, si no fuera por la gripa, tal vez yo no lo haría. Entonces ahí nos damos cuenta de que realmente esa gripa vino a salvarme y la puedo agradecer perfectamente. Bueno, vamos a ver que por acá ya hay una pregunta. Entonces, ay, no la puedo, espérenme, yo la saco. Disculpen un segundito que yo mueva la cámara para poder ver la pregunta. Perfecto. Marcela Garzón dice, cuando la enfermedad se refleja en nuestros hijos, ¿qué se puede hacer? Marcela, si tu hijo tiene menos de 10 añitos, ese síntoma te pertenece a ti. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú no gestionas tus emociones, tal vez las proyectes en tu hijo y entonces sea él quien se enferme. Eso ocurre cuando él tiene menos de 10 años y cuando tal vez es muy apegado a ti, porque de alguna manera son uno todavía. Entonces, como aún son uno, cualquier cosa que tú no gestiones emocionalmente hablando, la va a proyectar él en su cuerpo físico. Entonces, de hecho, por ejemplo, he tenido casos de personas autistas con las que he trabajado y el autismo tiene que ver con secretos, pero el autismo se da de nacimiento. Es decir, que si esa persona ya nace con autismo, quiere decir que la madre es la que tiene un secreto que no quiere expresar. Y por eso el niño nace con ese síntoma para evadir la realidad y no tener que enfrentar esa situación que a la madre le cuesta tanto enfrentar. Y pues como ese, hay muchos casos en los que el síntoma que presenta el niño tiene que ver con la mamá. Entonces, si por ejemplo tú ves que el niño tiene una gripa muy fuerte, podría ser que quien necesita descansar eres tú, ¿sí? Entonces eso como para irte dando pistas de a qué me refiero. Listo, sigamos.
Entonces, somos alta y baja frecuencia y ya sabemos que la baja frecuencia baja energía. Entonces, una gripa baja mucho la energía, es decir, que ahí ya estamos dándonos cuenta de que tal vez necesitamos recargar y recoger energía para poder sanarnos. ¿Qué más vinimos a hacer a esta vida entonces? Vinimos a aprender de nosotros, a aprender de nuestros síntomas, a darnos cuenta de que cada síntoma trae información valiosa para que nos sanemos emocionalmente, ¿no? Físicamente no. El objetivo de la enfermedad no es que yo me sane físicamente, el objetivo de la enfermedad es que yo me sane emocionalmente. Y en ese ejercicio puede que el cuerpo se sane, como puede que no, ¿cierto? Muy bien. Somos también entonces amor, perfección absoluta, no somos sufrimiento. Por lo tanto, cuando una enfermedad, un diagnóstico médico nos genere miedo, le estamos poniendo al síntoma o al diagnóstico, que ya tiene una carga negativa por ser un síntoma que viene con una carga emocional no gestionada, le estamos poniendo una carga adicional de miedo, miedo a morir o miedo a no poder salir de esa situación, miedo a no poder solucionarla, miedo a la muerte, por ejemplo. Pasa en muchos casos de cáncer que cuando el diagnóstico es cáncer, la persona siente tanto miedo a morir que de alguna forma hagan de cuenta que una emoción fue la que generó el cáncer. Y cuando la persona se entera que tiene cáncer, siente miedo a morir, es decir, otra emoción de muy baja frecuencia. Ese miedo a morir, cuando se entera que tiene cáncer, puede generar otro cáncer. Por lo general, ha pasado que la persona vive un cáncer y después le ocurre una metástasis que tiene que ver con el miedo a morir que sintió cuando se enfermó, cuando se enteró de que tenía un cáncer. ¿Sí? Entonces, o sea, hay que hablarlo así. Yo sé que cuando hablamos de cáncer y de metástasis son temas que nos resuenan mucho, pero hay que hablarlo claramente para que si nos toca experimentar esas situaciones ya sepamos cómo empezarlas a gestionar desde la emoción. ¿Listo? Muy bien. Entonces, digamos que ya desde ese punto de vista, desde lo que les acabo de comentar, ya nos estamos dando cuenta más o menos de dónde viene la enfermedad. Viene de emociones no gestionadas, de pensamientos no conscientes y además de alguna manera de ciclos no cerrados, duelos no realizados, perdones no entregados o perdones no dichos o tal vez agradecimientos que nunca dimos que generaron deuda emocional, o tal vez situaciones del pasado o de nuestros ancestros que ellos nunca resolvieron y de alguna manera yo heredé para resolver. Entonces acá les voy a dar algunas pistas de por qué me enfermo. La primera sería reprimir emociones. Entonces, una emoción reprimida es una emoción que generará un síntoma. Y más adelantico vamos a mirar cómo identificar esas emociones. Entonces, ¿qué es reprimir emociones? Muchas veces puede ser, claramente yo decido, oiga, quisiera decirle esto a esta persona, pero no se lo voy a decir porque quiero evitar un problema. Cuando tú evitas que la otra persona se incomode por lo que tú le tienes que decir, de alguna manera tú estás guardándote una rabia, una impotencia, una molestia, una incomodidad, una tristeza, una decepción, una frustración. Cualquiera de estas cosas que tú no expreses y no lo hagas y lo haces conscientemente, te dices a ti misma, mejor no lo voy a hacer porque esta persona se puede molestar, entonces me quedo callada. Pero créeme que esa emoción es una energía que no se elimina. Entonces, ¿a dónde crees tú que va esa energía de esa rabia, ese miedo, esa frustración, ese no pude? ¿A dónde crees tú que va esa energía tan poderosa y de tan baja frecuencia como esas que acabo de mencionar? Quedan guardadas como información y quedan guardadas como información celular. Y las células hacen lo que tú les dices. Entonces, por ejemplo, una célula del cáncer, ¿qué información recibió? No quiero vivir esto, no quiero cumplir mi función o no puedo cumplir mi función aunque la quiero cumplir. Y ahorita vamos a ir detallando en cuanto al cáncer un poquito más.
Entonces, bueno, déjenme un segundito que yo voy a quitarle la vibración a mi teléfono. Vamos a ver si lo puedo hacer. Vamos a ver. Bueno, espero que ahí mejore porque estoy sintiendo una vibración y espero que sí haya quedado mejor. Y voy a responder una pregunta que vi por acá de Laura. Laura dice, ¿el sobrepeso en los niños menores de 10 años a qué se debe? Bueno, en el caso del sobrepeso en niños, tiene que ver, si el niño nació gordito o nació ya con sobrepeso, tiene que ver con un tema transgeneracional, es decir, tiene que ver con algún conflicto de desprotección, abandono o abuso del árbol genealógico. Si el niño nació con sobrepeso, si el niño se engordó durante los años después de haber nacido, puede tener que ver con alguna sensación o emoción de desprotección y de abandono de la madre. Y él lo proyecta en su sobrepeso. Como les decía hace un ratico, Laura, cualquier síntoma que el niño presente, si el niño tiene menos de 10 añitos o 10, puede ser un síntoma que esté proyectando la mamá. Entonces, si hablamos de sobrepeso, que más adelantico les voy a dar más claves sobre el sobrepeso, si hablamos de sobrepeso, tiene que ver con sensación de desprotección, abandono, abuso, cualquiera de estos. Hacen que acumules peso para protegerte del agresor. En un ratico les voy a ir contando más sobre eso. Voy a responder más preguntas. Dice Marcela, tiroides de nacimiento. El mismo caso, Marcela, si la tiroides tiene que ver con conflictos de tiempo, quiero que pase rápido el tiempo, no me alcanza el tiempo, quiero que esto se acabe rápido. Siempre la tiroides tiene que ver con conflictos del tiempo. Si fue de nacimiento, cualquier cosa que sea de nacimiento tiene que ver con el árbol genealógico, es decir, es heredado, no es de esa persona, no es el niño quien tiene que gestionar esa situación, es la madre o mirar el árbol hacia arriba, que de eso se trata la terapia transgeneracional, es empezar a mirar en el árbol genealógico cuál fue la información que recibiste, que heredaste a ese niño, que ese niño nació ya con esa enfermedad. Entonces la traía desde antes, desde su raíz. Pero la tiroides siempre tiene que ver con temas de tiempo. Me falta tiempo, no voy a alcanzar, ¿cuándo será que esto se acaba? Entonces es como no tengo tiempo o tengo demasiado tiempo, pero no sé qué hacer con él, o me falta tiempo para terminar lo que quiero lograr, o quiero que esto se acabe rápido. Por ejemplo, si estás en un contrato laboral que estás aburrida, no te gusta ese trabajo y sabes que tu trabajo se acaba, por ejemplo, en diciembre, y tienes pensamientos de no veo la hora que esto se acabe, ese pensamiento podría generar una afección a la tiroides. Y Luisa Fernanda dice, quistes y bolas que se pronuncian, por ejemplo, en muñecas, ¿qué se puede hacer? Bueno, Luisa Fernanda, en las muñecas, lo que generalmente, la relación que tiene que ver el síntoma en las manos va directamente relacionado al hacer algo. Y como les voy a contar en un ratico, la enfermedad es una incoherencia entre lo que quieres hacer y lo que haces. Entonces, si por ejemplo las bolitas o los quistes que te salen en las manos te impiden mover las manos y te duele cuando las mueves, quiere decir que te está impidiendo moverte. Es decir, que tal vez tú estás haciendo algo que no quieres hacer, pero terminas haciéndolo. Esa es la incoherencia. La incoherencia que es que tengo un objetivo, pero mis pensamientos, emociones y acciones no van en esa dirección. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres hacer algo, pero no te lo permiten, te puede doler las manos. O si, por ejemplo, tú no quieres hacer algo, pero te toca hacerlo, te pueden doler las manos. Por eso la forma de gestionar eso sería, eso que no quiero hacer, amarlo para poderlo querer y de alguna manera no estar en incoherencia. O tomar la decisión de no hacerlo más y buscar otro camino, ¿sí? Que esa sería la más radical, pero hay que hacerlo. Entonces, bueno, ahí les voy dando pisticas de todo esto. Entonces, si de pronto sigue sonando mi, mi vibración, me hacen señitas, porfa, para yo apagarlo bien. Voy a decirles otras razones por las cuales nos enfermamos. Ya hablamos de reprimir emociones, la primera.
La segunda es asumir cargas que no son mías. Y aquí puedo hablar sobre todo de síntomas y enfermedades que tienen que ver con la parte muscular, la espalda, el hombro, la parte baja de la espalda, inclusive las plantas de los pies, las rodillas, todo lo que se nos cansaría o afectaría si yo me cargara un bulto pesadísimo de piedras, de culpas, de responsabilidades que no son mías. La fibromialgia tiene mucho que ver con responsabilidades que no te corresponden y esa es otra de las enfermedades que voy a profundizar hoy, entonces ya más adelantico les contaré cómo empezar a trabajar eso. De hecho, tengo casos muy exitosos de personas que se han sanado de la fibromialgia, que supuestamente es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, segundo, asumir cargas que no son mías. Ah, bueno, y entonces la pregunta sería, ¿y qué hago cuando estoy asumiendo cargas que no son mías para poderme sanar? Lo primero es hacerte consciente de eso, porque posiblemente tú digas, ah, no, pero yo no tengo ninguna carga que no sea mía. Y puede que sí, porque tu única responsabilidad es contigo mismo. Si tú asumes cargas que son de tu pareja, de tus hermanos, de tus padres, inclusive de tus hijos, estás asumiendo cargas que no te corresponden. Entonces tienes que empezar a soltar. En la medida de lo posible, entre más sueltes, menos dolor vas a sentir y vas a empezar a notar la diferencia en tu cuerpo. Porque es que el mensaje inconsciente, el cuerpo lo toma como si fuera real. Si yo le digo a mi inconsciente, no quiero escuchar esto, el inconsciente a través de tu cuerpo te tapa el oído. ¿Para qué? Para que no escuches, porque tu inconsciente siempre te está sanando, se te está salvando de lo que te agrede. Y si tú sientes que alguien que te grita te agrede, puede que se te tape el oído de cera para no escuchar esos gritos, ¿sí? De hecho, muchos niños que tienen sordera temprana, que nacieron bien, pero fueron generando una sordera, tienen normalmente que ver con que en esa casa hay muchos gritos, hay muchas peleas, hay muchas discusiones. Y el niño emocionalmente siente que no quiere escuchar eso y empieza a crear una sordera. Y no se sabe de dónde vino y le averiguan, le investigan, pero realmente lo que generó eso es la emoción de no quiero escuchar tantas peleas. Y se vuelve sordito o baja su nivel de escucha. ¿Listo? Bueno, otra de las causas por las cuales me enfermo a nivel emocional, renunciar a mis sueños. Como les decía hace un ratico, cuando yo no puedo ser lo que vine a ser y termino siendo lo que los otros quieren que yo sea, estoy dejando de cumplir uno de mis propósitos de vida, que es ser. Por lo tanto, estoy renunciando a mis sueños. Cuando renuncio a mis sueños, no estoy siendo. Cuando no estoy siendo, me deprimo. Me desconecto de mí, me desconecto de mi propósito. Y cuando yo me desconecto del propósito, dejo de ser y me deprimo. Entonces, ese es súper importante. Vamos a ver que por acá tengo otra pregunta. Muy bien. A ver, dice, bueno, aquí hay varias. Daniela dice tres preguntas. La primera sería acumulación de grasa. Bueno, dice, ¿qué pasa con el acné? El acné tiene que ver, bueno, les voy a explicar de una vez esta parte. Nosotros tenemos como varias capas en nuestro cuerpo físico que dependen de las capas embrionarias con las que nos fuimos gestando. En el orden de las capas embrionarias fue el orden en el que se fueron creando nuestros órganos. En esa medida, entonces, cuando nosotros hablamos de hueso, siempre hablaremos de conflictos de desvalorización, ¿sí? Para que vayan teniendo eso ahí clarito, esa es una parte importante. Huesos igual desvalorización. Músculos, que sería la segunda capa embrionaria, estaríamos hablando de movimiento impedido o movimiento que no me permito. Luego estaríamos hablando de las venas y arterias, por donde está la sangre, la circulación, y estaríamos hablando siempre de linaje, de familia, de lazos familiares.
Y si hay conflictos en los lazos familiares. Y si hablamos de la piel, estaríamos hablando de contacto. Y ya depende de la parte del cuerpo en donde esta parte se afecte, miraríamos el sentido biológico. Entonces, en el caso de la cara es tiene un sentido biológico y es como nuestra imagen ante el mundo. Nuestra cara es como lo que me reconoce el mundo. Entonces, cuando tengo acné en la cara, me estoy escondiendo detrás del acné para evitar que me reconozcan. Y esto tiene que ver con una herida de rechazo. Es decir, que esa persona tiene esta herida de la infancia que lo hace huir de alguna manera y no dar la cara, no enfrentar. Y una forma de no dar la cara y una forma de no enfrentar es el acné, ¿sí? Es no tener contacto con. Acuérdense que la piel es no tener contacto con. Y cuando es un acné demasiado exagerado, con mucha infección, está siendo vivido esta situación de no quiero que me vean o no quiero dar la cara, pero la vivo con rabia, porque todo lo que tenga que ver con infecciones tiene que ver con rabia. Todo lo que termine en itis tiene que ver con rabia. Bueno, ¿qué más? Me preguntan, acumulación de peso en alguna zona. Daniela, dependiendo de la zona en la que se acumule peso, hay un sentido biológico diferente. Por ejemplo, te digo uno muy claro, cuando uno acumula grasita en las caderas y en la entrepierna, normalmente tiene que haber habido un abuso, un intento de abuso real o simbólico. Cuando digo real o simbólico, quiere decir que tal vez la persona fue abusada, real, o tal vez se sintió abusada, simbólico. Para el inconsciente es lo mismo. Entonces te engordan las piernitas para que como que nadie pueda entrar ahí. Y entonces esa entrepierna gordita que roza con los pantalones y que se desgasta el pantalón ahí, tiene que ver con este tema. Cuando ya es la cadera, también te estás de alguna manera protegiendo esa zona de algún tipo de abuso, de manipulación, de toque. Cuando tenemos grasa en la espalda, estamos cuidando nuestra espalda de lo que nos puedan hacer por detrás a nuestra espalda y nos protegemos con grasa. Si son los hombros, es porque estoy fortaleciendo mis hombros para poder cargar con más carga. Seguramente siento que soy el pilar de mi familia y tengo que cargar con mucho, entonces me hago grande en los hombros y brazos, etcétera, etcétera. O sea, aquí me puedo quedar todo el día, pero ahí lo vamos profundizando y ya las personas que quieran como trabajar específicamente alguno de estos temas, ya lo estaremos hablando ya más adelantico en sesiones individuales o de pronto en algún taller que hagamos acá en Bogotá. ¿Qué más me preguntas? Problemas digestivos. En el caso de problemas digestivos tiene que ver con tragarte cosas tóxicas, pero no me refiero a alimentos, me refiero a emociones. Si te tragas una rabia, si te tragas una ira, si te tragas una ofensa, si te tragas lo que no te gustó, lo que te chocó y nunca lo dijiste, eso como te lo tragaste con rabia puede generar una gastritis, puede generar una inflamación del colon. Acuérdese que todo lo que se inflama o se infecta es rabia. Entonces, todo esto que te tragas y no digieres o no quieres digerir porque te chocó demasiado, puede generar afecciones estomacales. Sigamos con Beatriz. Tengo un prolapso de válvula mitral, es congénito y mi hijo también lo tiene. ¿A qué se debe? Beatriz, en este caso tiene que ver con tu árbol transgeneracional. Yo ese tema lo manejo, lo conozco porque mi mamá tuvo lo mismo y es un tema que tiene que ver, digamos que si fuera tuyo, pero no es solo tuyo porque lo heredaste y además tu hijo lo tiene. Quiere decir que es del árbol genealógico, pero normalmente el corazón tiene que ver con la casa y las válvulas son puertas. Entonces, si la valvulita se volvió como que no cerraba bien, sino que iba y venía, pero no cerraba bien, es como si no quisieras que alguien se fuera y no volviera, ¿sí? Aunque sabes que eso no es bueno para ti, dejas la puerta abierta para que esa persona entre y salga cuando quiera. Si tú lo estás viviendo y si tu hijo también lo vive, es porque ese conflicto sigue activo, es decir, lo sigues repitiendo. Tal vez fue una conducta familiar que tuvo y sigues repitiendo. Es decir, que permites que alguien tóxico para tu vida entre y salga cuando quiere. Ahí te dejo esa duda. Pero habría que indagar más en tu árbol genealógico, aclaro eso. Bueno, Daniela dice, aún no sé el nombre, pero un bloqueo en la parte frontal, zona del tercer ojo.
genera pérdida de concentración. Me encantaría que me dijeras el nombre exacto porque es que dependiendo del diagnóstico, es que yo te puedo decir cuál es la emoción, porque no puedo darte una interpretación sin un diagnóstico realmente claro. Luisa Fernanda dice, significado de los quistes en los ovarios. Bueno, en ese tema también voy a profundizar en un ratico, pero lo que sí te puedo decir es que los quistes en los ovarios tienen que ver con tu feminidad, con no sentirte suficiente mujer, con sentir que tu feminidad se ve afectada, con sentir que tu ser femenino se siente agredido de alguna manera por el entorno, o también puede tener que ver con hijos que no has podido tener, que se encapsularon de alguna manera ahí, que tú de pronto añoras tener hijos, pero por alguna razón no has podido tenerlos. Entonces, como que simbólicamente tienes esos quistecitos que representan los hijos que hubieras querido tener y no has podido tener. Y bueno, en los senos también dice Luisa Fernanda, los quistes en los senos también tienen que ver con la feminidad, pero tienen que ver si tú eres diestra, el seno derecho significa o tiene relación con los colaterales, es decir, con tu pareja, con personas que están a tu mismo nivel. Normalmente es pareja, pero también podría ser una pareja simbólica. Es decir, que si tú no tienes pareja, pero te la pasas con tu hermano, podría él ser tu pareja simbólica. O te la pasas con tu hermana también. O te la pasas con tu mejor amigo, esa persona podría ser tu pareja simbólica. Y si tienes un conflicto con esa persona, y que te sientes desvalorizada como mujer, podría darte un quistecito en el seno. Y en el caso del seno izquierdo, si eres diestra, el seno izquierdo tiene que ver con padres o con hijos. Es decir, te sientes desvalorizada en tu función como madre o te sientes desvalorizada como hija. Entonces tendríamos que mirar específicamente de qué se trata. ¿Qué más? Daniela Ávila dice, se logra sanar, entre comillas, con la biodescodificación, porque yo tomé una sesión, me dejó de doler la espalda, pero no, pero me habían prometido que se me enderezaba la columna. Daniela, pues yo no te prometo nada porque yo, es más, yo les digo, no me crean. Nada de lo que les estoy diciendo, me lo crean. Esta es una información que yo les transmito desde mi experiencia, pero no es una verdad. Y como tú me cuentas que tuviste una sesión, los procedimientos de biodescodificación no se trabajan en una sesión. Una sesión es demasiado poquito para sanar algo así, porque es que hay que sanar a 3 niveles. Tú tienes que sanar tu árbol genealógico, tienes que sanar tu proyecto sentido, que es el momento de nacer, cómo te condicionó, y tú tienes que sanar tus heridas de la infancia. Eso no se hace en una sesión. Entonces, creo que te faltaron sesiones y lo que te prometieron, vuelvo y te digo, eso nadie lo sabe. Yo, por ejemplo, puedo tratar a una persona con cáncer, pero lo primero que le digo es, yo te voy a ayudar a sanar tus emociones. No te voy a ayudar a sanar un cáncer porque eso no lo decido yo. Solo la vida decide si tú, aun cuando sanes emociones, debes vivir un cáncer. Eso solo lo sabe la vida. Entonces yo no puedo prometer eso porque te voy a quedar mal. Yo lo que sí te puedo prometer es que vas a sanar tu emoción. Otra cosa que aclaro es, ahí tú dices, me habían prometido que se me enderezaba la columna. Pues es que esa persona no te puede prometer nada que tú no estés dispuesta a sanar. Y puede que tú de boca para afuera digas, yo me quiero sanar, pero puede que tu inconsciente todavía no lo quiera. Entonces, ¿eso cómo yo lo voy a saber si yo no estoy dentro de ti? Entonces, yo no puedo prometer una cosa de esas. No, yo lo único que prometería es que yo te voy a dar herramientas para que tú trabajes en tu autosanación, pero el trabajo es tuyo y depende de una parte consciente y de una parte inconsciente. Puede que tú conscientemente quieras sanarte, pero eso es solo un 20%. Puede que haya un 80% que no se quiere sanar. Y esa parte hay que empezarla a remover hasta que se vuelve consciente y al volverlo consciente podría sanarse, podría no sanarse. ¿Por qué? Porque dentro de tus vivencias está un cáncer o una anemia o una enfermedad autoinmune, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, eso me gustaría que quede súper claro. Bueno, acá tengo más preguntas. Luisa Fernanda, ¿cómo se salda el árbol genealógico? Bueno, Luisa, pues ese no es el tema de hoy, pero lo que sí te puedo decir es que hay que hacer una terapia que se llama la transgeneracional,
yo te puedo ayudar con ella si tú deseas trabajarlo. Es una terapia que no es de una sesión, como le decía yo a Daniela. Todos estos procedimientos normalmente queremos que nos funcionen en un día y puede ocurrir. Yo he tenido casos en los que en una sesión la persona sana su enfermedad. La persona, ¿no? No soy yo quien sana, es la persona quien se sana, pero puede que necesite más trabajo. Entre más profunda esté esa emoción que está encapsulada, más trabajo necesitas hacer. En el tema del árbol genealógico, hay que empezar a elaborar el árbol desde el síntoma para arriba. Hay que mirar cuál es la situación que estás viviendo en este momento, que tú crees que es heredada, y de ahí para arriba empezar a buscar patrones en el árbol, hasta encontrar el origen de ese patrón y empezarlo a trabajar, a desatar allá en el árbol genealógico, en el origen. Y lo empezamos a desatar y empezamos a, de alguna manera, limpiar los conductos que no te están impidiendo fluir. Entonces, pero como te digo, ese no es el tema de este taller. De pronto lo hago un live en estos días sobre ese tema para tratarlo por encimita y que puedas empezar a hacerlo. Pero como te digo, sí requiere acompañamiento, porque muchas de las cosas que tenemos nosotros en nuestros árboles genealógicos no las queremos ver o no se dejan ver de nosotros. Entonces necesitamos que alguien experto nos lo ayude a ver y nos lo ayuda a sanar. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a continuar con mi presentación. Entonces, tercer punto de por qué me enfermo, tercera razón. Bueno, cuarta, reprimir mis emociones. Ya habíamos hablado de reprimir emociones, quedó repetida, bueno. Guardar resentimientos, ¿sí? Entonces voy a repetir las que llevamos hasta ahora. Reprimir emociones, asumir cargas que no son mías, renunciar a mis sueños, guardar resentimientos. Esta es muy importante porque el resentimiento es volver a sentir una y otra vez. Y si ese resentir es ira, rabia, rencor, furia, odio, ¿sí? Esas personas que acostumbran a decir, yo odio tal cosa, yo odio tal otra. Esa información el inconsciente no la gestiona como, está charlando, está hablando desde, no sé, de algún político o de otra cosa que no tiene nada que ver con ella misma. Pero es que acuérdense que la conciencia de unidad es muy importante por eso, porque lo que yo exprese hacia afuera, me lo estoy diciendo a mí mismo. Entonces, si yo digo odio tal cosa, así sea odio la cebolla, yo estoy sintiendo odio, porque mi mente no interpreta que es que esa emoción es por, no, por decir algo, no. Cuando tú dices odio tal cosa, odio el trancón, le estás metiendo odio a tu ser y tus células reciben esa información y el odio es digamos que condiciona mucho el cáncer. El odio y el rencor y el resentimiento. Y entonces, como estábamos hablando de resentimientos, el resentimiento es volver a sentir. Y si vuelvo y siento, y cada que vuelvo y siento odio, pues estoy repitiendo la escena una y otra vez y estoy acumulando información que acuérdense que es energía que no se desecha, es una energía que se va acumulando y es información celular. Y esta información celular va acumulando datos que hacen que le manden órdenes a nuestros órganos específicamente para salvarnos de lo que pedimos inconscientemente que nos salvara. Les pongo un ejemplo. Yo tuve una clienta que le dio un blefaroespasmo, que es como una debilidad del párpado. A ella se le cerraron los ojos, no los podía abrir. La única manera que los podía abrir era con Botox. Resulta que esta persona, cuando hablé con ella, le pregunté cuándo había sido la situación, cuándo le empezó ese síntoma y qué pasaba en ese momento en su vida que no quisiera ver, porque el inconsciente que hizo le tapó los ojos. ¿Para qué? Para que no viera algo. ¿Qué era eso que no quería ver? Y esta persona me dijo con rencor y con rabia y con ira lo que no quería ver o a quien no quería ver. Y cuando ella pidió al universo, a su inconscientemente, no quiero ver a esta señora tal porque la veo y me mueve todo la ira y la rabia y el rencor, el inconsciente que hizo le tapó los ojos para que no la pudiera ver y no se sintiera tan mal. Entonces esta persona tuvo que hacer un ejercicio de perdón, de sanación con esa situación, con esta persona, y yo pues practico mucho el Ho'oponopono para estas sanaciones,
Entonces con ella trabajamos un tema de Ho'oponopono para perdón y para reparar esa situación de rencor y se sanó. En este momento no tiene que utilizar Botox para abrir sus ojos, sino que está totalmente normal. Además, un pedido importante que hizo ella fue, quiero ver, ahora quiero ver y quiero verlo todo y sin rencor. Eso es muy importante, darle al cuerpo un mensaje diferente al que le he estado dando inconscientemente. Y bueno, y la última razón por la que me enfermo, la última de las que tengo yo acá, porque ya he dado otras más, es vivir sin sentir pasión. Es muy importante que todo lo que hagamos en nuestra vida nos genere pasión, nos haga vibrar el alma. Si lo que hago en mi vida no me hace vibrar el alma, no me hace poner una sonrisa en los ojos, no me hace sentir pasión, realmente estoy viviendo una vida muy vacía en la que estoy afectando mi autoestima. Y cuando se afecta la autoestima, estoy en desvalorización. Y cuando estoy en desvalorización, estoy afectando los huesos. ¿Listo? Ya saben que huesos igual desvalorización. Entonces, pensamientos de desvalorización. Yo no valgo, yo no sirvo, yo no soy buena, yo no hago bien las cosas, yo soy bruto, yo soy bestia, yo soy estúpido. Cualquier tipo de esos pensamientos son desvalorizantes. Y hay pensamientos más sutiles de desvalorización, como por ejemplo que la gente te diga, ay, ¿cómo estás de bonita hoy? Y tú digas, ay, no, bonita, estoy horrible. Tú mismo te estás desvalorizando. Ese pensamiento de estoy horrible te desvaloriza, puede quitarte fortaleza en los huesos y puede afectar, por ejemplo, puede ocasionar una osteoporosis, puede ocasionar fracturas frecuentes, puede ocasionar esguinces frecuentes y puede ocasionar inclusive muchas caries, porque como los dientes son de alguna manera huesos, cuando una persona es muy desvalorizada, le dan caries fácilmente. Así se cepille los dientes 10 veces al día, le van a dar caries porque está debilitando su sistema óseo. Entonces, esto me parece súper importante aclararlo. Bueno, vamos a continuar. No sé si de pronto tengo preguntas, voy a revisar. Creo que no vi, pero de pronto por si se me pasó alguna, voy a revisar. A ver. No, íbamos en el árbol muy bien. Listo, entonces sigamos. Ahora hablemos del síntoma y de la coherencia, ¿cierto? Entonces, el síntoma físico busca coherencia. El síntoma físico busca coherencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en enfermedad en este momento, estoy en incoherencia. Pero primero hablemos de qué es coherencia. La coherencia es la unión perfecta entre lo que pienso, siento y hago. Y esto se facilita mucho más el trabajo de la coherencia cuando yo tengo un objetivo claro, un objetivo emocional claro. Les pongo un ejemplo de coherencia que yo viví en un síntoma que me pasó a mí y que lo pude solucionar cuando entré en coherencia. Entonces, yo fui invitada a un fiesta en Medellín, a un matrimonio, y yo quería ir porque era un gran amigo, pero sentía que si yo hacía ese viaje me iba a gastar un dinero que tal vez en ese momento me servía para otra cosa que a mí me gustaba más, como hacer un curso. Entonces, estaba en esa indecisión entre ir a acompañar a mi amigo en matrimonio y gastarme esa plata en el viaje para ese matrimonio o invertir esa plata en mí y en un curso para mí. Estaba en esa indecisión y de alguna manera como que mi mente me decía, mi mente y mi corazón me decían, haga su curso, pero la acción me estaba llevando a ir a Medellín, al matrimonio. Es decir, mi acción iba hacia allá, mi emoción y mis pensamientos hacia allá. Había una incoherencia. La solución es, y entonces, ¿qué pasó? Mi síntoma, ¿cuál fue? Que mi pie derecho se me inflamó, como si me hubiera hecho un esguince, pero ni siquiera me caí, no me doblé el pie, nada me pasó, pero me amaneció hinchadísimo el pie derecho, como si me hubiera hecho un esguince. Entonces, ¿qué pasó? Pie derecho, yo soy diestra, mi pie derecho tiene que ver con colaterales, es decir, con amigos,
Es decir, tenía que ver con esta situación con mi amigo. Y estaba en incoherencia, ¿por qué? Porque como era un pie, quiere decir que yo me voy a mover hacia un lado, hacia donde no quiero ir. Y entonces el dolor que hizo me impidió moverme hacia donde yo no quería ir. Entonces, ¿qué pasó? Que yo identifiqué la situación y entré en coherencia. ¿Cómo? Decidí desde la acción no ir. Entonces, esta dimensión de las tres que estaba desviada, la volví a alinear con las otras dos. Cuando yo alineé mi acción con mi pensamiento y mi emoción, mi dolor en el pie se me quitó y la inflamación también se quitó inmediatamente. O sea, fue cuestión de un día para otro. Entonces, digamos que esto, ¿cuál es la importancia de la coherencia? Es que si yo la aprendo a entender bien, si yo me conozco bien, si yo me escucho bien y si yo sé claramente lo que quiero y hago lo opuesto, mi cuerpo me lo va a hacer saber de alguna manera. Si tiene que ver con movimiento, algún músculo me va a doler. Tengo otro caso muy chévere que me pasó sobre una clienta que le dolía la muñeca y no la podía mover, perdía fuerza en el agarre. Y entonces yo le preguntaba a ella, ¿en qué momentos te duele la mano? Y ella me decía, cuando cojo estas cosas, no, cuando cojo esto, no, cuando cojo esto, tampoco. Y cuando cogió un libro, le dolió la mano y no lo pudo coger. Y yo le dije, ¿qué pasa con ese libro? Y ella me dijo, ese libro yo no lo quiero leer, pero mi pareja me lo obliga a leer porque él quiere que yo sea como él, porque él cree que yo no soy inteligente porque no leo como él. Entonces es un libro al que yo no lo quiero leer, pero me toca leerlo para demostrarle a mi pareja que yo sí leo, ¿sí? Es decir, ella estaba intentando hacer algo que estaba en contra de ella misma. Ella estaba intentando hacer algo que le pedía a alguien más, pero su ser no se lo estaba pidiendo. Estaba en contravía de lo que ella quería. Es decir, entró en incoherencia. Y la incoherencia se le expresó en el dolor en su muñeca. Y claramente dolía cuando iba a coger ese libro, cuando cogía otras cosas, no. Entonces, la forma de alinear en ese caso, ¿cuál sería? Puede elegir no leer el libro y ser coherente con ella misma, no leyéndolo, o podría alinear todos sus pensamientos, emociones y acciones en sí leerlo, pero porque ella quiere y no porque la obliga, que esa sería otra forma de encontrar coherencia. Bueno, espero que esté quedando bien clara el tema de la coherencia porque es básico para la autosanación. Me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, me la contara para yo ir aclarando cada vez más. Entonces, incoherencia ya queda clara, el síntoma busca la coherencia, es decir, que cualquier dolor, cualquier infección, cualquier inflamación, cualquier itis tiene que ver con una incoherencia entre lo que pienso, siento y hago. Es decir, que cualquiera de las tres está desalineada de las otras dos. Y la solución para sanarme es alinear la que está desalineada o alinear a las otras dos en la dirección de la tercera. Espero que eso quede bien claro. Entonces, bueno, también quiero aclarar lo que hablábamos hace un rato y es que las infecciones son rabia reprimida. Las inflamaciones son reparación del conflicto. Y quiero explicar bien eso. ¿Qué quiere decir reparación del conflicto? Quiere decir que cuando yo tengo un estrés y manejo ese estrés, un estrés emocional que se me genera en algún momento de mi vida y que yo lo vivo en soledad, que no lo expreso y que siento que no tiene solución, este conflicto me va a generar un síntoma. Pero puede que yo ni me entere de lo que generó ese síntoma, porque todavía no tenía las herramientas. ¿Qué pasa? Que el cuerpo, como es tan sabio, inconscientemente va a ser un proceso en el que es una curva ascendente en el que resuelve el conflicto emocional de alguna manera. Y cuando empieza a descender esa curva del estrés, ocurre en ese punto de descenso de la curva de estrés, porque ya solucioné el conflicto, en ese punto de descenso empieza la inflamación. Es decir, que cuando me empieza la inflamación, yo ya sané el conflicto emocional. Y lo que me dice que sané es que estoy inflamada.
Entonces la inflamación, uno debería agradecerla, porque cuando uno se inflama, quiere decir que así sea inconscientemente, el conflicto emocional ya se resolvió. Y lo que tengo que esperar es a que el tiempo natural y biológico desinflame ese órgano. Pero realmente yo ya, de alguna manera inconsciente, gestioné esa emoción. Entonces, eso en cuanto a las inflamaciones. Y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con una de las enfermedades de las que quiero hablar hoy, que es la migraña. Y es que la migraña ocurre cuando ya se resolvió el conflicto emocional. ¿Sí? La migraña ocurre cuando ya resolví. Entonces, espéreme que tengo como preguntita. Las quiero responder antes de que se me vaya. Perfecto. Listo, entonces Luisa Fernanda dice, enfermedades de los riñones, cistitis, ¿con qué tiene que ver? Bueno, el tema de la cistitis tiene que ver, los riñones normalmente, los riñones y el tema de la orina tienen que ver con marcar territorio. Si yo no puedo orinar o me duele para orinar y tengo infección urinaria, acuérdense que las infecciones son rabia, entonces tiene que ver con algo. Si no puedo orinar es porque no puedo marcar territorio. Quiere decir que no me siento en casa en ese sitio. Como no me siento en casa, no puedo orinar tranquila. Entonces, inconscientemente me impido orinar en ese sitio que no es mío. Y como es una infección, puede ser que ese conflicto lo vivas con rabia, ¿sí? Tengo rabia porque no me siento en casa y no me puedo sentir cómoda en este sitio. O sea, no sentirte cómoda es lo mismo que no poder marcar territorio. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con orina es marcar territorio y todo lo que tenga que ver con itis es rabia. Entonces, tal vez no puedes marcar territorio en ese sitio porque te sientes que no estás en casa y lo vives con rabia. ¿Sí? Como qué rabia que yo aquí no me siento bien. Julián dice, dermatitis en las piernas, ¿a qué se debe? La dermatitis también termina en itis, también es rabia, tiene un tinte de rabia, pero como es dermatitis tiene que ver con contacto y es en las piernas. Entonces, como tienes, las piernas son moverte hacia un lado o hacia el otro. Y dermatitis, derma en la piel, es decir, contacto. Entonces, tiene que ver algo, algún sitio hacia donde te mueves y que lo sientes tóxico, que tienes un contacto tóxico con alguien y lo vives con rabia, ¿sí? Entonces, identifica un ambiente tóxico al que te mueves, al que vas constantemente, en ese sitio te sientes intoxicado, sientes que al tener contacto con esa persona o con ese sitio, te genera rechazo y ese rechazo lo vives con rabia. Entonces, podrías estar yendo a un lugar al que no quieres ir, pero te toca ir. Y cuando estás allá sientes rabia de tener que ir. Y bueno, Daniela dice celulitis en las piernas. Bueno, la celulitis en las piernas tiene que ver con la grasa acumulada. Y la grasa acumulada normalmente tiene que ver, bueno, la celulitis tiene que ver con la imagen, ¿no? También, porque tenemos una creencia, sobre todo las mujeres, de que la celulitis nos hace ver feas o poco saludables. Es una creencia limitante. Entonces, normalmente la celulitis en las piernas tiene que ver con esa creencia, tiene que ver con un conflicto de silueta, es decir, me siento fea. Si yo me miro en el espejo y siento que he engordado algunos kilitos y eso me hace sentir fea, menos atractiva o menos cumplidora de los estándares sociales, eso hace que se me genere celulitis, porque es como si fuera el conflicto programante es subí de peso por algo, porque tal vez me sentí desprotegida. Pero al verme en el espejo con ese pesito de más, siento rechazo hacia mí misma. Ese rechazo hacia mí puede generar celulitis. Y en el caso, acá me están diciendo, dolor en la espalda, en la parte baja, se incrementa cuando manejo carro. Bueno, en ese caso, la espalda, cada parte de la espalda tiene un sentido biológico diferente. En la espalda alta, es decir, hombros y nuca, tiene que ver con cargas que no me corresponden. En la espalda media, es decir, como donde está la tirita del brasier para las mujeres, esa parte de ahí tiene que ver con miedo de un ataque por la espalda. En la parte un poquito más baja, que es como en la cintura, parte de atrás de la cintura, tendría que ver con temas financieros. Y ya en la parte más baja, que es como sobre la cadera,
Eso tiene que ver con juegos de supervivencia, es decir, siento que esto que estoy haciendo, o el trabajo que tengo, la situación que estoy viviendo, no me va a permitir sobrevivir, me siento en peligro de sobrevivir, ¿sí? Entonces, si te pasa cuando manejas carro, posiblemente es porque vas a algún sitio en el carro y tal vez lo usas para trabajar, entonces tendría que ver con el trabajo. Entonces, de pronto haz conciencia de hacia dónde vas en el carro cuando te empieza a doler y empieza a relacionar esa situación con la parte financiera en tu vida o con alguna situación de supervivencia, que es lo mismo, porque para nosotros supervivencia es trabajo, es dinero, es poder pagar lo que necesitamos pagar y poder comer. Antes la supervivencia para nuestros ancestros primitivos era cazar el mamut. Hoy en día nuestra supervivencia es tener trabajo, bien pago, que me alcance para comer. Eso es supervivencia. Te revisa hacia dónde vas en tu carro cuando te empieza ese dolor y a ver qué relación tiene con estos dos conflictos. Yo tuve un caso de mi mamá. Mi mamá le pasó en algún momento que le dolía la oreja derecha, era la oreja derecha. Le dolía muchísimo. Entonces yo le pregunté, ¿qué le impide ese dolor? Y ella lo primero que me dijo fue, me impide ponerme el teléfono en la oreja, no puedo hablar por teléfono. Entonces yo lo que le preguntaba a ella es, ¿quién te está llamando y a qué te llaman? Porque tu inconsciente te está impidiendo coger el teléfono, te está salvando del teléfono. ¿Qué información llega a través del teléfono que no es sana para ti? Y ella empezó a hacer como recuento de quiénes la llamaban y a qué la llamaban, y la llamaban personas colaterales de ella, es decir, lado derecho, que la llamaban a quejársele, a contarle sus problemas, a contarle sus enfermedades, a contarle todo lo malo que les pasaban. Es decir, mi mamá era como el bote de la basura de las otras personas. ¿Qué hizo su inconsciente? Aunque mi mamá es súper buena gente y quiere escucharle a todo el mundo y darle un consejo a todo el mundo, su inconsciente identificó que por más que ella quisiera hacerlo, se estaba sintiendo mal por eso, se estaba afectando. ¿Y cómo la salvó? Con un dolor de oreja que le impidió que por unos días hablara por teléfono. Entonces, digamos que la tarea que ella hizo fue empezar a ser más consciente de qué información recibe cuando habla por teléfono para identificar qué información le aporta, le agrega valor y qué información simplemente le roba energía y empezar a evitar eso y a sacar eso de su vida. ¿Listo? Bueno, entonces voy a ir cerrando como la teoría para que ya empecemos a profundizar en algunos de los síntomas, si les parece. Entonces, vamos a hablar del proceso, cómo es el proceso de sanación desde la bioneuroemoción. Entonces, vamos a mirar primero el síntoma, o sea, lo que menos debe hacer uno cuando uno empieza autosanación, a practicar la autosanación, es inventarse síntomas. ¿A qué me refiero con esto? A que si, por ejemplo, yo hoy les cuento que la tiroides tiene que ver con tiempo, no quiere decir que si yo ando estresada por el tiempo, me voy a enfermar de tiroides. No, es al contrario. Si yo tengo tiroides, voy y busco el conflicto. Pero si yo hoy no tengo tiroides, no tengo por qué estresarme cada que yo piense en el tiempo de que de pronto me va a dar tiroides porque estoy pensando en el tiempo. ¿Me lo entiendes? Es al contrario. Yo parto del síntoma para buscar solución, ¿sí? Y no creo nuevas creencias limitantes a partir del miedo a que me dé algo, ¿sí? O sea, no, yo debo cuidar mis emociones y elevarles la frecuencia constantemente, pero no puedo programarme a que me va a dar algo, porque acuérdense que la mente hace caso. Y entonces, si a mí nunca me ha dado tiroides, pero soy una persona que vive con afán, puede que nunca me dé tiroides, ¿sí? Pero si hay una persona que tiene tiroides, posiblemente esa persona tenga un conflicto con el tiempo, ¿sí? Pero no es que primero el conflicto me lo invento y luego entonces me voy a enfermar. No, es si estoy enfermo, debo buscar un conflicto. Pero si no estoy enfermo, no busco nada. Vivo y ya, y vivo el presente. Entonces, importante, estar identificando el síntoma,
Luego de identificar el síntoma, empezar a identificar en qué sitio está y la capa embrionaria, es decir, si está en la piel, si está en los músculos, si es en la sangre, si es en los huesos. Y dependiendo de la capa que esté, se mira el conflicto. Ya sabemos que hueso es desvalorización, músculo es impotencia de movimiento, sangre, circulación es familia, lazos familiares y piel es contacto. Entonces, luego de observar eso, voy a mirar qué emoción o qué pensamiento estresante que viví en soledad y que creí que no tenía solución, lo viví en el momento cercano en el cual me empezó el dolor, la molestia o identifiqué el síntoma. Es decir, si yo hace 3 años tengo una alergia en la espalda, tengo que empezar a identificar hace 3 años que me empezó la alergia, yo que estaba viviendo, que me generaba un conflicto al tener contacto con esa situación y me alejaba de ese contacto porque me parecía tóxico. Entonces tengo que ir al momento en el cual me empezó el síntoma y buscar en ese momento la situación que me pudo haber generado ese estrés que viví en soledad y que creí que no tenía solución. ¿Sí? Ligado al conflicto biológico que tiene que ver con hueso, músculo, piel o circulación. Ese sería como el tercer paso. Y el cuarto paso sería empezar a buscar coherencia en esa emoción que sentí en ese momento. Entonces yo la puedo resolver hoy, porque si yo hoy todavía tengo alergia, quiere decir que ese conflicto está activo, es decir, todavía no lo he resuelto. Entonces todavía lo puedo resolver. Y a veces, cuando no tengo cómo resolverlo porque no me acuerdo qué me pasó, porque yo no me acuerdo que en ese momento haya vivido algo estresante, entonces simplemente utilizo Ho'oponopono, que por eso es tan maravillosa esa herramienta, porque uno no tiene que saber el origen de los problemas para solucionarlos, simplemente repites, lo siento, perdóname, te amo, gracias, y con eso puedes estar sanando memorias que hayan generado ese síntoma en ti. ¿Listo? Por ahí tengo pregunta, entonces la voy a leer. La pregunta es de Luisa Fernanda. Luisa Fernanda dice, la rinitis y temas respiratorios, ¿a qué se deben? Bueno, la rinitis, bueno, síntomas respiratorios tienen que ver con deseos profundos de no querer vivir. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, tú no puedes respirar o tienes asfixia o tienes EPOC o tienes como neumonías de ese estilo, cosas de ese estilo. O sea, una de las cosas más básicas para el ser humano y más importantes para la vida y la supervivencia es la respiración. Nosotros aguantamos muy poquito sin respiración. Es decir, que cuando nosotros no queremos, o sea, el cuerpo no nos permite respirar, de alguna manera está respondiendo a un pedido de no querer vivir, que puede ser inconsciente totalmente, porque yo creo que si todos nos preguntamos en este momento si queremos vivir, todos diríamos que sí, pero tal vez hemos tenido algún pensamiento de no quiero vivir más, estoy cansado de esta vida. Y ese solo pensamiento, que puede ser una expresión totalmente inocente, puede generarte una congestión en los pulmones, porque le mandaste ese mensaje a tu inconsciente, no quiero vivir. Y la forma más fácil de no vivir es no respirar bien. Y en cuanto a la rinitis, ya sabemos que rinitis es rabia. Y la rinitis es una inflamación con materia de esta parte. Entonces, cuando esto se inflama, pues primero tiene que haber un ambiente tóxico que estoy respirando, es decir, estoy en un sitio en el que lo que ocurre me intoxica, pero sigo respirándomelo. Y eso con tonalidades de rabia. Como tiene itis y se infecta, se inflama, tiene tonalidades de rabia. Entonces estoy en un ambiente tóxico, lo sigo respirando, siento rabia de seguir ahí, pero no hago nada para salir de ahí. Esa es la rinitis. Y bueno, ahí me están preguntando también sobre los cólicos menstruales. ¿Los cólicos menstruales son curables? Bueno, es que esa pregunta te la tengo que responder aclarando que las enfermedades o los temas de los que estamos hablando hoy no quiere decir que todo eso sea curable o no.
Las cosas son curables dependiendo de lo que nos corresponde a nosotros vivir, ¿cierto? Lo importante no es enfocarnos en curar la enfermedad, lo importante es enfocarnos en sanar la emoción que hay detrás de ese síntoma. Ese es realmente el objetivo de la enfermedad, sanar la emoción que lo generó. Entonces, si yo me enfoco en sanar el síntoma, pues estoy haciendo lo mismo que cuando voy al médico, que me den un Dolex para el dolor de cabeza. Y el Dolex me quita el dolor, pero nunca resolví el conflicto emocional. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Marian, ¿los cólicos menstruales son curables? Son curables dependiendo de lo que te corresponda vivir. Pero lo que sí es curable es la emoción que hay detrás de un cólico menstrual. Y un cólico menstrual tiene muchas emociones relacionadas con tu feminidad, con tu sentirte mujer, sentirte valiosa como mujer, valorada como mujer, tenida en cuenta como mujer. Si uno no tiene esos que te acabo de mencionar, posiblemente le duela mucho cuando le va a venir la menstruación. Entonces, pero lo que yo siempre recomiendo, porque yo también tengo unos cólicos muy fuertes, es que vivas el cólico y que te permitas que ese dolor que te genera el cólico te haga más consciente de tu feminidad, que te permitas cada que venga un cólico sanar tu feminidad y que lo vivas, ¿no? Que no te lo quites. Yo me lo aguanto un poquito para sentirme más consciente de la mujer que soy, de lo valiosa que soy. Y además, que la menstruación, el periodo menstrual, sirve para limpiar memorias. Memorias de mujeres maltratadas, memorias de mujeres abusadas, memoria de mujeres no amadas, no consideradas. Y pues también agrego que los cólicos menstruales tienen que ver con abusos transgeneracionales, mujeres abusadas, mujeres violadas, mujeres agredidas, mujeres maltratadas. Y pues de pronto es transgeneracional en tu caso. En mi caso lo es. Bueno, ¿qué más? Acá me preguntan, en los intestinos, cuando la enfermedad está en los intestinos o hígado o páncreas, esos órganos. Bueno, pues voy a resumir un poquito porque quiero entregarles los órganos en los que quiero profundizar y tenemos apenas media horita. Entonces, voy a decir unos cuantos. En el tema del intestino, normalmente tiene que ver con, y lo voy a decir literal, como es, ¿sí? Acumulación de mierda emocional. ¿Sí? Es así de sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, inflamación del colon, es porque tengo acumulada mierda emocional y no la puedo sacar. Me la retengo porque de alguna manera siento que si la saco es peligroso para mí. Es decir, si yo expreso lo que sentí, si yo expreso la rabia que me dio, si yo expreso lo que me chocó, puede ser peligroso para mí, entonces no me permito expresar eso. Y llevo mucho tiempo guardando, entonces como llevo tanto tiempo guardando eso ya se digirió, ya se volvió un bolo digestivo y ya de alguna manera es mierda. Y como mierda emocional va a quedar ahí hasta que tú gestiones tus emociones basura, que ya son emociones muy podridas, llevan mucho tiempo guardándose. Suena fuerte, pero bueno, esa es la verdad. Julián González dice, desde niño parpadeo mucho, me arden los ojos. Bueno, normalmente el parpadeo sirve para hidratar los ojos. Y cuando yo no me puedo cuando yo tengo los ojos secos, quiere decir que yo no me permito cerrarlos porque tengo que estar atento a que el enemigo no venga a atacarme. Es decir, cuando tú mantienes los ojos abiertos mucho rato, se te resecan. Y la forma de hidratarlos es cerrando los ojos. Entonces, si tú tienes ojo seco, que es lo que te hace parpadear mucho, quiere decir que de alguna manera sientes, si lo heredaste, porque desde niño te da, si alguna persona, algún ancestro tuyo se sintió en peligro y no pudo ver venir el peligro. Y entonces de alguna manera tú heredaste esa necesidad de ver venir el peligro manteniéndote alerta y por eso tal vez se te secan los ojitos y por eso necesitas parpadear tanto para hidratarlos mucho. ¿Cómo se solucionaría eso? Empezando a sentirte a salvo. Yo recomiendo mucho ese mantra de Ho'oponopono que a mí me fascina, que se llama Yo estoy a salvo. Yo confío, yo estoy a salvo. Bueno, Ana María dice, los pólipos, yo tengo intestinos con Crohn, úlcera, pólipos, hígado graso, melaza alta en páncreas de oro. Bueno, Ana María,
Tu caso es muy particular porque tienes muchas cosas, es decir, que tú le pones mucho cuidado a tu cuerpo, es decir, que tu cuerpo utiliza la enfermedad para llegar a ti. Me parecería importante hablar porque como tienes tantas cositas, debe haber muchas emociones no gestionadas en tu ser. Me encantaría hacer una sesión contigo, si se puede, y que la podamos a trabajar con Lucía, porque ella también te puede ayudar mucho en la parte de comida, cambio de hábitos alimenticios que van a tener efecto directo en eso, pero además acompañada de un cambio en la gestión de emociones. Pero como son tantas cosas, pueden tener relación entre ellas, entonces no te puedo decir una por una. Tendría que hacerte un cuadro completo para saber, porque puede que unas sean la consecuencia de otras. Y entonces habría que ver cuál es la causa, cuál te dio primero y cuál después para saber cuáles han sido los conflictos por los que has ido pasando, emocionalmente hablando, que te han ido generando esas situaciones, en qué orden, ¿cierto? Entonces no me atrevo a responderte así a la ligera. Nancy dice, el bruxismo con qué está asociado. Normalmente el bruxismo es normalmente lo de la boca, los dientes y la mordida tiene que ver con atrapar el pedazo. Entonces, cuando yo tengo bruxismo, lo que estoy haciendo es cerrando la boca, haciendo como fuerza con los dientes y rozando entre ellos, pero en realidad el sentido biológico es no dejar que se me escape el bocado y puede tener que ver con una situación del pasado o tuya actual en la que sientes que tal vez alguien te va a quitar el bocado, es decir, el trabajo, vas a perder el trabajo de pronto y entonces te da miedo no tener que comer y entonces ¿qué haces? Amarras el bocado para que nadie te lo quite. Como cuando los perritos agarran su muñeco y no lo sueltan, algo así, como que no lo suelto porque si lo suelto me quedo sin comer. Algo así, ¿no? Pues como les digo aquí, solo por encimita, porque hay que profundizar en cada caso. Quien lo quiera trabajar, bienvenidos. Beatriz dice, si con la migraña ya resolví el conflicto emocional, entonces siempre que lo resuelva me va a dar el dolor de cabeza. Ah, bueno, muy bien, pues ya que pones el tema, voy a empezar entonces a profundizar en las enfermedades de las que traje un poquito más de información y empecemos por la migraña. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta que me hace Beatriz es muy buena porque cuando la migraña, ese dato que les di de que la migraña ocurre cuando ya resolví el problema, no quiere decir que entonces ya te resignes a siempre tener migraña. No, a lo que voy es a que hoy en día, ya después de esta charla que dimos hoy, tú ya vas a saber que si te da migraña fue porque ya tuviste un estrés emocional que no resolviste conscientemente y que tu cuerpo resolvió inconscientemente para que tú puedas sobrevivir. Y al haberlo resuelto, la respuesta es la migraña. Entonces, en ese caso, el primer paso sería empezar a agradecer esa migraña porque gracias a ella tú ya sabes que ya sanaste ese conflicto emocional. Pero ahora lo que yo les voy a dar acá son una lista de los posibles conflictos que pueden generar migraña si no se resuelven conscientemente, ¿sí? Porque el síntoma viene cuando yo no fui consciente de esa situación y no la resolví conscientemente. Por eso viene el síntoma. Pero si yo me anticipo al síntoma y resuelvo el conflicto conscientemente, ya no me va a dar ningún síntoma, ya lo voy a evitar. Entonces les voy a dar la lista de los conflictos posibles que pueden generar, que podrían generar una migraña en la fase de reparación. Entonces, uno de ellos es que, por ejemplo, cuando estamos en trabajos de crecimiento personal y entonces estamos constantemente preguntándonos, esto para qué me lo muestra la vida, esta señal que me querrá decir, por qué me siento así, por qué esta persona me miró así, eso qué mensaje espiritual será. O sea, cuando estamos analizando todo desde la parte espiritual, porque sabemos que todo tiene un mensaje, pero exageramos en ese tema y todo el día estamos en constante autoindagación, eso puede generar un estrés que puede hacer doler la cabeza. El siguiente es no me permito expresar ni recibir amor. Cuando controlo mis emociones y no los expreso libremente. Esa sensación de quiero expresar amor, pero no me lo permito, porque tal vez dirán que soy muy meloso, porque tal vez dirán que soy muy débil, porque expresar lo que siento me vuelve vulnerable y me guardo toda esa emoción, eso puede generar migraña. El siguiente es, pienso mucho, 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 pero no paso a la acción.
Es decir, tengo pensamientos constantes de qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cuándo lo quiero hacer, todo lo que tengo para hacer, pero lo pienso, pienso y pienso, pero nunca lo hago. Entonces, en ese caso, la solución sería empezar a pasar a la acción. ¿Cómo? Delegando lo que pueda delegar, desechando lo que pueda desechar y poniéndole acción a lo que puedo ponerle acción. Lo siguiente, otro de los conflictos que puede generar migraña es tener que solucionar racionalmente algún problema. Es decir, querer entender. Necesito entender por qué esto pasó. Necesito entender las razones. Que alguien me explique esto por qué. Cuando yo necesito entender y que valga la aclaración, es una necesidad del ego, entender es una necesidad del ego, no del ser. Cuando yo entro en esa necesidad, estoy sobreusando la cabeza. Y cuando la sobreuso, pues duele. Entonces debo parar esa cantidad de cuestionamientos con la vida del por qué y para qué me pasan a mí las cosas o que alguien me explique por qué me pasó a mí. Eso es una necesidad del ego. Cuando yo suelto esa necesidad, me evito, entre otras cosas, una migraña. Bueno, otra, me siento fracasada en el tema intelectual. Es decir, me siento mal o culpable o menos cuando alguien me hace sentir que no sé, que no supe la respuesta, que no di la talla en cualquier tema intelectual y me siento bruto, menos, que no fui capaz, que me siento fracasado o frustrado. Esos pensamientos de no capacidad de resolución en el tema intelectual me pueden generar migraña. Lo otro, autocrítica y autojuicio también. Autocrítica y autojuicio constante igual migraña. Suprimir pensamientos porque los considero inadecuados. ¿Sí? Cuando tengo algún tipo de pensamiento que después digo, ay, no, esto no está bien, y empiezo a evadir, sin gestionar, de alguna manera estoy guardando esa energía y la estoy acumulando, y esa acumulación de energía puede generar migraña. Necesidad de control. La migraña es un síntoma que tiene que ver directamente con el control y el control tiene que ver directamente con baja autoconfianza. Si una persona es muy controladora, debe trabajar autoconfianza. Entonces, cuando quiero controlar una situación que no puedo controlar, además porque también aclaro entre paréntesis, no controlamos nada, aunque pareciera no controlamos nada, ni podemos controlar nada, pero creemos que sí, el ego nos hace creer que sí. Cuando deseamos controlar y no podemos, eso nos genera migraña. Y entonces la solución ahí sería trabajar autoconfianza y soltar el control, aprender a soltar el control. En mi blog tengo un ejercicio súper chévere para empezar a soltar el control. Tiene que ver con una moneda, poner en caricello varias cosas del día a día y que la moneda decida por mí. Eso me permite soltar el control. Si quieren ver el ejercicio, los invito a que vayan a mi blog, que ahorita seguramente yo les comparte nuestras direcciones electrónicas y pues nuestras redes sociales para quienes quieran profundizar los temas. Entonces, bueno, eso en lo que tiene que ver con la migraña. Ahora vamos a hablar sobre el sobrepeso, que es otra de los temas que nos afectan mucho a la mayoría. Entonces les voy a hablar sobre los 5 síntomas más comunes, o más bien, las 5 emociones o pensamientos más comunes, conflictos emocionales más comunes que generan sobrepeso y obesidad. Y ahí yo le pido a Joe que por favor él me vaya haciendo la señal de en qué momento debo parar para las preguntas o si continúo y mientras tanto me van haciendo preguntas. ¿Sí? Me vas contando. Entonces, el primer síntoma o conflicto emocional que tiene que ver con la obesidad y el sobrepeso es el abuso. Normalmente una persona con obesidad mórbida vivió un abuso de niña. Lo vivió o heredó una herida de abuso de su madre o de su abuela. Entonces, posiblemente esa nieta tenga sobrepeso porque fue abusada o porque heredó una herida de abuso. Entonces, ¿qué pasa con la grasa? Que la grasa se acumula como mecanismo de supervivencia para protegernos de todo aquello que nos pueda hacer daño. Entonces, cuando yo fui abusada, una forma de protegerme de otros abusos es volviéndome poco atractiva. Y pues desde las creencias que tenemos, poco atractivo es
más volumen. Entonces, como que si me vuelvo más voluminosa, más gordita, no me van a mirar y por lo tanto no me van a violar. Entonces, me inconscientemente creo un cuerpo voluminoso para que no sea atractivo y por lo tanto nadie abuse de mí. Ese es uno de los conflictos. El otro conflicto es el de abandono. Cuando yo siento abandono, pues la solución biológica que hace el cuerpo es más peso y más grasa para protegerme de futuros abandonos. Y es como que cuando en la época de nuestros primeros ancestros, cuando una persona era sacada del clan, es decir, la abandonaban y quedaba solo en su entorno, esa persona tenía menos posibilidades de sobrevivir. Por lo tanto, el abandono lo tenemos guardado en nuestro cerebro reptiliano como una de las cosas que menos supervivencia nos genera. Por eso el abandono nos da tanto miedo. Entonces, cuando una persona percibe abandono o lo vivió, va a acumular grasa y peso para protegerse, para sobrevivir, porque realmente lo que siempre buscamos es sobrevivir. Si yo acumulo grasa, voy a aguantar más frío, voy a poder tener reservas para aguantar más hambre durante más tiempo mientras que encuentro comida. Es decir, que me sirve para sobrevivir, acumular grasa y peso. Es decir, que voy a poder compensar el abandono con esa autoprotección. Otro conflicto es el conflicto de silueta. El conflicto de silueta tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratico y es, si yo, por ejemplo, subí unos kilitos y los subí por X o Y, que tiene que ver con algo emocional también. Me sentí desprotegida, me sentí insegura, me sentí abandonada, me sentí de pronto abusada en el trabajo y no dije nada. Eso puede generarme un kilito o dos de más. Acumulación de líquido. Lo expreso a través de acumulación de líquido, pero pesé más o me veo más rellenita. Si en el espejo entonces me veo así de rellenita porque tuve un día malo en el que sentí que mi jefe abusó de mí y eso me hizo retener líquido y me veo más pesado, me siento más pesada, esa sensación de estar más pesada me hace sentir menos atractiva, menos cumplidora de la imagen aceptable socialmente o menos bella y entonces esa desvalorización se expresa con más peso acumulado. ¿Por qué? Porque no me estoy valorando, me estoy desprotegiendo de mí misma. Y una forma de protegerme es generar más peso para protección. Y entonces, digamos que en ese caso lo que habría que hacer es un ejercicio de autovaloración y autoconfianza, perdón, autoestima grande para no medir mi valor por la imagen que veo en el espejo, sino por lo que realmente soy. Acuérdense que al principio les decía que soy amor y perfección absoluta. Entonces, si yo veo imperfección en mí y, por ejemplo, veo que se me engordan más los brazos que el resto del cuerpo, esa parte que se me engorda es la parte que más amor me pide. Por eso, cuando me mire al espejo, debería mirar esa parte y expresarle todo el amor que le tengo, porque de alguna manera, inconscientemente, yo escogí este cuerpo para que me lleve por esta vida. Y si lo escogí rellenito, por algo será, porque así mi alma lo necesita. Entonces debo agradecerle y debo amarlo. Pero eso no implica que yo no haga nada para estar mejor y sentirme mejor conmigo. Pero para poder empezar a hacer un cambio en mi físico, debo hacer un cambio interno de aceptación de lo que soy y de amarme incondicionalmente en las buenas y en las malas, en la gordura y en la delgadez. Siguiente conflicto, identidad, es decir, no sé quién soy, no sé para dónde voy, no sé qué quiero yo en la vida. Cuando tengo esa crisis de identidad me siento muy en peligro y entonces también acuérdense que la sensación de peligro genera reservas para que haya supervivencia y las reservas por lo general son volumen o peso, de grasa, de líquido, pero volumen o peso. Luego, el cuarto sería relaciones muy frías, es decir, siempre tengo o he tenido relaciones carentes de afecto expreso. Tengo una mamá que yo sé que me quiere, pero nunca me lo dice. Tengo un papá que yo sé que me ama, pero nunca me lo ha dicho. Tengo un jefe que sabe que yo hago un buen trabajo, pero jamás me lo ha expresado. Tengo un esposo que jamás me dice que me ama. Y cuando le pido que me diga que me ama, me dice, usted sabe que yo la amo, pero realmente nunca me lo expresa. Es decir, que vivo relaciones muy frías. Entonces necesito calor de afecto, calor afectuoso. Y el calor que me lo da la grasa. Entonces, si yo siento que la gente es fría conmigo y que yo necesito más calidez, puede que acumule grasa para darme esa calidez que necesito.
Y la solución podría ser empezarme a dar yo ese afecto que le pido al entorno. Cuando yo me amo de la manera en la que pido que me amen, ya no necesito que nadie me esté amando desde la necesidad, sino que lo voy a proyectar desde mi propio amor. Entonces, ya no voy a necesitar calor, calidez en forma de grasita para poderme sentir mejor. Y el último que les tengo acá hoy, porque hay más, pero pues para que me alcance el tiempo, es el ser pilar de la familia. Por lo general, las personas que hemos sido o son pilar de la familia, es decir, la persona de la que dependen muchos económicamente o en responsabilidad, o la persona como a la que le heredaron el cargo de reemplazar al papá o a la mamá que faltó, esa persona por lo general va a subir de peso porque va a querer de alguna manera llenar ese espacio que la otra persona a quien reemplaza ocupaba. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, yo tenía 10 kilos de sobrepeso, siempre los tuve y nunca los bajaba con nada, o sea, podía hacer la dieta que fuera, ejercicio, tratamientos médicos y nada hacía que yo bajara estos 10 kilos. En algún momento identifiqué que esos 10 kilos de sobrepeso que yo tenía y que no se me bajaban por nada, tenían que ver con la edad que yo tenía cuando mi papá se murió. Él se murió cuando yo tenía 10 años y en ese momento, por constelación familiar, yo quedé en el lugar de papá. Es decir, que para yo poder ocupar ese lugar tenía que hacerme más grande. Y me hice 10 kilos más grande para poderlo reemplazar a él. Cuando yo me pude liberar de esa responsabilidad que inconscientemente se me asignó, pude empezar a bajar esos kilos y los bajé súper fácil, sin hacer nada extraño. Lo que sí fue es que la acción, sí hice acciones coherentes, cambié mi pensamiento, cambié mi emoción, sané esta situación, pero además tuve una acción coherente que fue empezar a hacer un poco de ejercicio para acompañar la emoción y el pensamiento. Acuérdense en lo de la coherencia. Tengo que hacer algo también para acompañar ese nuevo pensamiento y esa nueva emoción. Y mi acción fue hacer un poco más de ejercicio, muy poco, pero lo hacía. Y eso tuvo un efecto en mí que bajé esos 10 kilos súper fácil. Bueno, eso, y bueno, y de la otra cosa que tiene que ver con el de ser pilar de la familia es que para yo poder ser pilar de la familia, tengo que poder sostener mucho peso. Y para poder sostener mucho peso, pues tengo que hacerme grande. ¿Y cuáles son los pensamientos que me hacen sentir como que tengo que ser grande para sostener mucho peso? Que estoy solo, que no voy a poder con esa carga o que tal vez no voy a ser capaz. Si tengo esos pensamientos con relación a cargas familiares, pues entonces voy a tener ese sobrepeso por ser pilar familiar. Y la solución sería empezar a asumir responsabilidades que no me corresponden y hacerme responsable de la única persona de la que yo soy responsable, que es de mí. Bueno, aquí veo más preguntas. Nancy dice, ¿y cuando es al contrario, qué pasa con las personas que bajan de peso? Es lo mismo. Mira que, por ejemplo, las personas que tienen anorexia o que nunca se pueden engordar, esas personas tienen un conflicto de rechazo, tienen una herida de rechazo que, digamos que el conflicto emocional, ¿cuál es? Es como que yo no estaba invitado a esta fiesta y entre menos espacio ocupe, es mejor. Es decir, es como es una persona que no fue deseada, que no era deseada, pero nació, ¿sí? Que en el primer momento esa mamá no deseaba a esa niña o ese niño, pero que después lo amó mucho y que hoy lo ama mucho. Pero en el primer momento ese fetico no era deseado. Ese fetico recibe una información celular de rechazo y nace con esa impronta. Y entonces esa persona puede ser una persona que no engorde con nada, que se adelgace muy fácil o que tienda a la anorexia, por ejemplo, o a la bulimia, que ese ya es el caso extremo, de que porque no quiere ocupar mucho espacio en este mundo porque no era deseado. Entonces, entre más pequeñito se vuelve, más delgadito, menos espacio ocupa y además no se hace visible. Es decir, no quiero que nadie me vea porque entre menos me vean, menos me van a rechazar. Entonces me hago como invisible. Y ya en el caso extremo de la anorexia o la bulimia, ya son temas de no quiero, de que me quiero desaparecer. O sea, esta vida es tan tóxica para mí que prefiero desaparecerme de ella. ¿Sí?
Entonces tendría que ver con eso. Bueno, hasta ahí cómo vamos. Me gustaría mucho que me hicieran preguntas porque ya vamos terminando. Nos quedan como, ¿cuánto? 15 minuticos de charla. Entonces me gustaría que aprovechemos estos minuticos para las preguntas que tengan adicionales. Mientras tanto, entonces, yo les voy a hablar de el conflicto. Bueno, cómo empezar a sanar el útero. Que del útero hemos hablado poquito, pero yo aquí les voy a dejar un ejercicio para que las mujeres que nos están viendo empiecen a trabajar en ese tema. Entonces, yo les recomiendo hacer este ejercicio. Se los voy a poner en la pantalla. ¿Cómo lo ven? Es como un dibujo de un útero, ¿sí? De pronto yo les mando la foto, o bueno, es que es muy fácil. Si lo ven, no tiene ciencia, es como una copita, como una vasijita, con los dos ovarios, y acá está el cuello del útero, y acá estaría como la vagina. ¿Listo? Algo así, se hacen un dibujo así, y van a empezar a identificar las heridas emocionales de su útero, para que las empecemos a trabajar. Entonces les voy a hacer una lista de los tipos de heridas emocionales uterinas que podemos tener. Entonces, posibles heridas emocionales de útero: relaciones sexuales sin deseo, relaciones sexuales con personas que tú sabes que te están entregando una energía contaminada, es decir, una energía que no es de amor. Por ejemplo, relaciones sexuales en las que tú te sientes utilizada, relaciones sexuales en las que tú sientes que la persona ni siquiera se preocupó por ti, sino que te utilizó por el momento y para esta persona saciar sus deseos y ya. Eso genera herida emocional. Heridas emocionales de abuso, real o simbólico. Real es que realmente fuiste abusada, penetrada o tocada sin tu autorización. O un abuso simbólico es que puede que hayas visto un abuso y tú lo viviste como si lo hubieras vivido en carne propia, o puede que alguien te haya acariciado un hombro, pero tú lo sentiste como si te hubieran violado. Eso es un abuso simbólico, pero también es abuso. Eso también genera heridas emocionales en el útero. Otras heridas emocionales: sentirte desvalorizada como mujer, sentir que no vales como mujer, percibirlo así, ¿no? Porque a veces normalmente lo que decimos es que esta persona no me valora como mujer, pero si esa persona no te valora como mujer, eso es lo que tú percibes, es porque en el fondo tú no te valoras como mujer. Entonces, eso genera heridas emocionales. Infidelidades. Si tú eres infiel a tu pareja, o si tú sientes que tu pareja te fue infiel y después quiere estar contigo, eso te da un miedo impresionante a que de alguna manera te manchen de lo que esa persona viene manchado de otra situación o de otra relación con alguien externo a tu matrimonio. Entonces eso también puede generar una sensación de suciedad y de mancha que puede generar una herida emocional en el útero. Abortos voluntarios, pues como que tú decidiste realizarte, abortos accidentales también, espontáneos, cualquier tipo de aborto sin juicio, ¿no? Cero juicio, causa herida emocional. Si es un aborto que tú decidiste y tal vez no te has perdonado por él realmente, pues debes hacer tu duelo y debes también sanar esa herida de útero. Y si fue un aborto espontáneo, también tendrías que hacer algún tipo de cierre de ese ciclo para poder cerrar esa herida también. Tendrías que indagar si de pronto todavía hay alguna herida por ahí que te hace. Una señal de heridas son los cólicos menstruales. Y nos duele mucho porque hay muchas heridas uterinas, emocionales, ¿no? Listo. Tener, por ejemplo, relaciones casuales en las que te sientes culpable. O, por ejemplo, practicar masturbación con culpa. Eso también genera heridas emocionales en útero. ¿Qué más? No querer tener relaciones, pero obligarte a hacerlo. Eso también puede generar heridas emocionales profundas en el útero, pero puede generar hongos vaginales, puede generar candidiasis, cosas de este estilo, que de alguna manera te impiden tener la relación. O sea, tú no quieres, pero dices que sí para que tu pareja no se aburra. Entonces te obligas a tenerlo. Esa relación te puede generar un honguito, una rasquiñita, una candidiasis, un flujito, algo así,
que de alguna manera llame tu atención para que seas coherente. Es decir, si lo quieres hacer y lo haces desde el amor, hazlo. O bueno, si no lo haces, si lo haces por placer, pero quieres, hazlo. Pero si realmente no lo quieres hacer, es mejor que no lo hagas, porque si no tu cuerpo te va a pasar la factura diciéndote, mire, hay una incoherencia y el resultado de esa incoherencia es esto. Muy bien. ¿Qué más? Eh, bueno, sentir culpa por no haber cedido a las peticiones de alguien. Por ejemplo, si alguien te pide que tengas relaciones y tú no quieres y dices que no, pero ese no te genera culpa, ahí también habría una herida. Entonces, bueno, ahí les dije varias, ¿no? Pueden haber más, pero yo creo que con esas tienen pistas para poder hacer su ejercicio. Entonces, ¿el ejercicio cuál es? Dibujan su útero, esto es para las mujeres, dibujan su útero, obviamente, dibujan el útero y por cada señal que hagan, por cada herida que identifiquen, le hacen una señal a su útero. ¿Listo? Y luego de que hagan ese ejercicio, si quieren, si de pronto quieren sanar aún más, porque solamente con hacer el ejercicio ya van a hacer sanación, porque ya van a ser conscientes cosas que tal vez no se acordaban y que están ahí. Solo con hacer ese ejercicio sanan su útero. Pero si de pronto quieren profundizar más en esa sanación, pues nos lo cuentan a nuestro equipo de Renacer y ya sea desde el empoderamiento, ya sea desde la nutrición consciente, ya sea desde la biodescodificación, estaremos ahí para acompañarlos. Listo. ¿Qué más preguntas tengo? Ah, María repunta por las adicciones. Ah, ahí hay una de María. Ay, ok, muy bien, gracias, Lucía. Las adicciones, bueno, las adicciones siempre tienen relación con el padre. El tipo de adicción que sea, ya sea cigarrillo, droga, juego, sexo, cualquier tipo de adicción, tiene que ver con una carencia profunda carencia profunda de parte del padre de seguridad y protección, de reconocimiento, de afecto del lado masculino y de afecto, reconocimiento, seguridad, protección y proveedor. No tener un padre realmente proveedor. Entonces, cualquiera de estas carencias que la persona haya tenido y que las viva profundamente desde una desvalorización profunda, va a tener cualquier tipo de adicción. Entonces, en ese caso, habría que trabajar el tema de la relación con el padre y con el linaje paterno, porque puede que sea un tema también heredado. Normalmente pasa eso, por ejemplo, cuando hay adicción al alcohol, normalmente había un padre alcohólico, un abuelo alcohólico, que hacía mucho daño. Entonces, como que el nieto o el hijo repara esa situación repitiendo la escena para poder darse cuenta y darle un vuelco a esa situación. Pero digamos que cada adicción tiene un tratamiento diferente, pero la base es relación con el padre y carencias de protección, seguridad, afecto y reconocimiento. Habría que, pues, como especificar cada una y trabajarla individualmente. Yo tuve un caso de una adicción al juego y la persona se sanó totalmente. Hoy en día está superada esa situación, pero del todo. Bueno, ¿quién más me pregunta? Manuel me dice la ansiedad, ¿cómo la podemos manejar? La caída del cabello, ok. Bueno, la caída del cabello tiene que ver, la cabeza siempre es padre. La caída del cabello tiene que ver con un estrés exagerado de no poder, de no lograr el resultado, de no ser apto, de no ser suficiente. Y entonces, pero tiene que ver con la conexión con el padre. Además, también tiene que ver con el cabello, son conexiones energéticas con todo nuestro entorno. Entonces, si por ejemplo yo estoy teniendo un entorno tóxico, el cabello me da señales claras como que si se me reseca el cuero cabelludo, por ejemplo, y eso me hace caer el pelo, es porque estoy en ambientes donde hay muy poco afecto, pero yo me sigo exponiendo a ellos pidiendo afecto. Y normalmente cuando la piel está reseca, tiene que ver con contactos poco afectuosos. Y entonces esa resequedad en el cuero cabelludo hace que se me caiga el pelo, entonces podría tener que ver con eso. Otras es exceso de grasa en el cuero cabelludo que puede generar la caída.
ese sería otro síntoma diferente o otro conflicto diferente, porque tendría que ver con grasa, es decir, con protección. Me siento desprotegido. Y si de pronto lo que pasa es que se me ensucia muy fácil y entonces esa suciedad excesiva hace que yo me lo lave mucho y eso hace que se me caiga más, tiene que ver con que estoy rodeándome de gente muy tóxica y como les decía, el cabello tiene esa capacidad de recibir esa energía y filtrarla. Y entonces cuando yo sienta que yo voy a visitar a ciertas personas y el cabello se me ensucia muy fácil, quiere decir que ese ambiente es muy tóxico y de pronto tal vez no debería ir mucho allá. Y mi cabello sucio me está diciendo eso, que tal vez ese sitio no es como muy bueno. Y el cabello me sirve como filtro de esas energías negativas. Nancy me dice, bueno, respondo a Manuel sobre la ansiedad. La ansiedad tiene que ver con miedo al futuro o pensamientos de futuro, ¿sí? Y el futuro no existe. Entonces, la solución a la ansiedad, ¿cuál es? Estar presente. Para las personas que manejan cuadros de ansiedad excesivos, les recomiendo mucho el mindfulness, el yoga, estar presentes, estar aquí y ahora. La mejor forma de estar presente es respiración consciente, pero recomiendo mucho el mindfulness para las personas ansiosas, estar acá, aquí y ahora, que es lo único que existe realmente. Nancy dice, ¿las inclinaciones sexuales, la homosexualidad tiene alguna relación? Sí, la homosexualidad tiene que ver, he tenido muchos casos de esos en los cuales, pero no porque vengan a consultarme por la homosexualidad, sino que clientes homosexuales que vienen a consultarme otros temas de coaching. Pero buscando en el árbol genealógico hemos encontrado que, por ejemplo, las personas, hay normalmente dos causas, no generalizo, pero hay normalmente dos causas. Uno es que la persona era deseada del sexo opuesto al que nació y por alguna razón esa persona se convierte en lo que deseaban. Y la otra es que esa persona fue abusada. Es decir, por ejemplo, tuve un caso de una persona que es un hombre que fue abusado muy pequeño por otro hombre y su primera relación sexual fue con este abusador, pero él lo disfrutó tanto que de ahí en adelante se inclinó más al gusto por los hombres. ¿Sí? Entonces, digamos que a partir de ese abuso podría haber sido su inclinación sexual. ¿Sí? Eso pues no lo puedo asegurar, pero fue algo así. Él lo sintió así, más bien. Él fue el quien lo sintió y dijo, así fue. Por eso fue que yo me volví así, o soy así. Y el otro caso es el caso en el que, por ejemplo, van a hacer un bebé y toda la familia quiere que sea niño, 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 y el inconsciente familiar también quiere que sea niño, pero nace una niña. Esa niña va a nacer con una carga transgeneracional tan grande el árbol fuera y ella fue niña, que puede que esa niña se vuelva muy masculina, que se corte el pelo, se vista como hombre, hasta que llegue al punto, o podría llegar al nivel de lesbiana, ¿sí? Pero lo que les digo, cada caso es súper particular, a cada caso hay que hacerle un estudio. Yo acá solo generalizo y vuelvo y les digo, no me crean nada, pero hay que hacer una investigación individual, mirar el árbol, mirar la fecha de nacimiento, mirar los patrones del árbol. O sea, hay muchos temas que tienen que trabajarse alrededor de cualquier síntoma que vengan a consultar. Y me dice Nancy también, Lina, por favor, dame un espacio antes de contestar más preguntas para hacer algo de promoción. Me dice yo, muy bien, gracias. Entonces, voy a terminar con lo de la fibromialgia y te doy el espacio para promoción. Listo. Entonces rapidito voy a hacer lo de la fibromialgia que no se me quede pendiente. Entonces, fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que se manifiesta por dolor físico, muscular en muchas partes del cuerpo, cada día un dolor diferente y sin una razón o una causa como reconocible. Y lo otro es que nadie le cree a la persona que tiene fibromialgia que le duele todo, porque como no hay ninguna señal física realmente que nos indique el dolor, pues no hay una inflamación, no hay como un enrojecimiento, no hay o sea, no hay nada tangible que te diga que de verdad te debería estar doliendo, pero te duele. Entonces, son síntomas fantasmas los que se ven en esta enfermedad y normalmente se manifiestan en tres formas: fatiga, dolor y rigidez muscular, ¿sí?
O persona con fibromialgia puede experimentar fatiga, dolor muscular o rigidez. Cada uno de estos síntomas tiene un tratamiento diferente. En el caso de la fatiga, el conflicto emocional es impotencia. ¿Cuál es la impotencia? No me puedo mover. Emocionalmente esa persona siente que se quisiera mover, pero no puede. Y entonces eso le genera gran insatisfacción de que tenerse que quedar donde está sin querer estar allí. Y eso le impide tomar decisiones. Entonces, digamos que en ese caso, todo tendría que ver con la toma de decisiones. Decidir moverse para el lado que quiere moverse sin pensar en las consecuencias que eso puede generar en el entorno que está viviendo ahorita, o quedarse pero amando quedarse. Podrían ser esas las dos salidas. Eso así resumidísimo. En cuanto al dolor, el dolor siempre tiene que ver con culpa. A mayor nivel de dolor, mayor culpa. Entonces, si hay dolor, hay sufrimiento emocional. Entonces, debo sanar el sufrimiento emocional. ¿Cómo hago para sanar el sufrimiento emocional? Habría que ver cuál es ese sufrimiento, pero la herramienta que yo les puedo dejar hoy como inquietud es el Ho'oponopono. Y es empezar a practicar lo siento, perdóname, te amo, gracias, y repetir las oraciones de Ho'oponopono, divinidad limpia en mí cualquier percepción errónea que me haga sentir culpa o sufrimiento emocional. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Eso en cuanto al dolor. Y ahora en cuanto a la rigidez tiene que ver con un pensamiento o un conflicto emocional de desvalorización. Son personas que son muy responsables de su familia, responsables al exceso, pero viven esta responsabilidad excesiva desde la desvalorización. Es decir, que si yo no respondo por mi familia, no me van a querer, no me van a aceptar. Y si yo no lo hago, ¿quién más lo va a hacer? Son personas que se preguntan, se dicen eso, no, o sea, yo quisiera irme de acá, pero es que si me voy, mi familia, ¿qué va a hacer? Y esto genera fibromialgia, este pensamiento. ¿Cuál es la solución? Entonces empezar a hacerse responsable de sí mismo, soltar un poco la responsabilidad de su familia, empezar a pensar qué quiere hacer, hacia dónde se quiere mover, sin culpa, y empezar a tomar acciones. Y entonces digamos que las acciones concretas serían profundos cambios internos, conectarse consigo mismo y empezar a saber qué quiere y hacia dónde quiere ir. No medir consecuencias, porque realmente si te pones a medir consecuencias, tu responsabilidad te va a impedir moverte y eso te va a generar más dolor y más impotencia y más fatiga. Y empezar a sanar el árbol, porque normalmente las personas que tienen este tipo de conflictos tienen temas de árbol genealógico y transgeneracionales. Entonces, mi querido grupo hermoso, me encantó estar con ustedes, me encantó haberles compartido esta información. Espero que haya sido que les haya servido mucho. Les digo, les vuelvo a repetir, no me crean. Eh, Háganse ustedes mismos las preguntas y respóndansela a ustedes. Tengan en cuenta que siempre que se conecten con ustedes van a tener las respuestas correctas, nadie más las tiene. Y que de alguna manera, si ustedes ven que necesitan un acompañamiento para resolver estos temas, pues acá estaré feliz de acompañarlos y seguro que nuestro equipo con Lucía Dávila, con Natalia Echeverry, con Paula Escobar y con Giovanni Junco estaremos dispuestos a acompañarlos en todos los procesos que ustedes tengan deseos de emprender. Entonces, yo te dejo para que hagas tu promoción. Ay, espérenme que aquí tengo una pregunta de Beatriz, que es la última, y es, tengo un familiar con cáncer de hueso de rodilla derecha, ¿a qué se debe? Bueno, ya sabes que cáncer es rencor, resentimientos guardados, y como es hueso es desvalorización, y como es rodilla es sumisión. Es decir, tal vez esta persona toda la vida se ha sentido humillada, sometida, o es una persona muy orgullosa, y todo esto lo ha vivido desde la rabia, la ira y el rencor. Esa persona tendría que trabajar profundamente en perdón. Ese sería el trabajo de esa persona. Perdón a 3 niveles. Perdonarse ella misma, perdonar a quien la ofendió y la humilló y pedir perdón. Les mando un abrazo, un beso y acá estaremos entonces para cualquier cosa que podamos acompañarlos. Gracias.